les bendiga. Y vamos a empezar con el mensaje para esta noche. Y quisiera que abran sus Biblias. Vamos a ir directamente a sus Biblias, al libro de Hechos. Vamos a ver el libro de Hechos en el capítulo 6. Que todo el mensaje de hoy se va a basar en ese capítulo. Libro de Hechos, capítulo 6. Y vamos a ver un ejemplo importante aquí de uno de los, que le llamaría uno de los héroes de la fe también, ¿no? Esteban, un apóstol, un discípulo que fue usado grandemente por el Señor, diácono de la iglesia también. Entonces vamos a ver algunas cosas que podamos aprender de este hombre de Dios, este siervo de Dios, que podemos aprender de él para nuestras vidas. Entonces vamos al capítulo 6 del libro de Hechos. Y vamos a empezar diciendo, del versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces tenemos aquí a los 12 discípulos convocando a una multitud de discípulos, dice, ¿no? Había más de los 12. Y dijeron, no es justo que nosotros, están hablando los 12 discípulos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7, ¿no? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿no? De servir a las mesas, de ayudar con las viudas y otras cosas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar para empezar. Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por habernos permitido estar aquí, alabando tu nombre, escuchando tu santa palabra. Te pedimos que nos ayudes, abras nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, para que podamos recibir tu palabra con gozo y para que podamos aprender algo de este hombre que tú usaste ahí en la iglesia primitiva. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta noche. Ayúdame a mí también para impartir tu palabra, para dar este mensaje, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿no? Y ahí era mucha gente ya, que había crecido la iglesia allá en Jerusalén. Y aquí están los 12 discípulos, viendo a las mesas, ¿no? Haciendo otras actividades. Pero era mucha cosa y mucha ocupación, y los griegos mismos ahí dice que estaban quejando, ¿no? Que las viudas eran desatendidas. Entonces teníamos esta iglesia de Jerusalén que estaba comprendida por griegos y también hebreos. Y entonces ellos dicen, no es justo, ¿no? Que nosotros descuidemos la palabra del Señor, predicar para servir a las mesas, y por eso eligieron los diáconos, ¿no? Y diácono, la palabra diácono quiere decir siervo, ¿no? Diácono es una persona que sirve en la iglesia, ¿no? Y lamentablemente en este tiempo vemos que los diáconos en las iglesias quieren ser los líderes, ¿no? Pero esto está totalmente contrario a la palabra del Señor. La palabra del Señor, diácono es siervo, una persona que está sirviendo bajo la autoridad de un pastor en una iglesia. Entonces, ellos querían elegir 7, dice, 7 diáconos. Pero diáconos tenían que ser, dice, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de la sabiduría. ¿Y de sabiduría para qué? Para que sirvan a las mesas y ayuden a las viudas.
y todo lo que haga falta. Entonces, eligieron, dice, a Esteban. El primero en la lista es Esteban, ¿no? Y si usted se da cuenta, es el único que del que dicen que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Obviamente que Nicanor, Timón, Nicolás eran hombres de buen testimonio, ¿no? Porque ese era el requisito para ser elegidos diáconos. Pero específicamente de Esteban dice que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Entonces, primera cosa que podemos ver es que este hombre, como todos estos otros diáconos, era un hombre, un varón de buen testimonio. ¿No? Y vemos aquí como en el último versículo, en el versículo 7 que hemos leído, dice que la palabra del Señor crecía, ¿no? Y los discípulos se multiplicaban en Jerusalén y otros obedecían a la fe, especialmente los sacerdotes. Entonces este era un tiempo que Dios estaba usando a los hermanos allá, a los apóstoles y también a los diáconos, ¿no? Que Esteban era un varón de buen testimonio, primeramente de buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Es mostrar a otros con tu vida, con nuestra actitud, con nuestra incluso manera de hablar, estamos fallando, buscando varones de buen testimonio. Si tú quieres, si queremos ser usados por el Señor y queremos decir que el Señor es nuestro Salvador y que otros vean que hay algo en nosotros que vale la pena, tenemos que dar un buen testimonio. Y dicho de paso, quiero hacer una pregunta, hermano, hermana, joven, que estás escuchando. ¿Eres de buen testimonio para, para los que te conocen? ¿Reflejamos, nuestra vida refleja que somos cristianos? ¿Estás andando conforme a lo que dice la Biblia o conforme a lo que dice el mundo? Entonces es importante ser de buen testimonio y solo así el Señor nos va a usar, siendo de buen testimonio. Porque si somos de mal testimonio, vamos a causar incluso a la gente que la teme o que hable mal de nuestros, que nadie quiera que su nombre sea burlado, ¿no? Entre los incrédulos. Si tú no eres de buen testimonio, si no somos de buen testimonio, la gente va a decir, ¿para qué yo quiero ser cristiano si él es igual que yo? Si él se comporta así, si anda en vicios, ¿qué diferencia hay con el mundo? No estamos siendo de buen testimonio. Y aquí Esteban nos da ese ejemplo, de buen testimonio era él. También dice que él era lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Pablo dice, ¿no? Que dice antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu Santo? Quiere decir controlado por el Espíritu Santo, ¿no? No quiere decir que vamos a pedir cada día un poco más del Espíritu Santo y nos vamos a ir llenando como un vaso, ¿no? Sino quiere decir que tenemos que ser controlados. Por eso Pablo en ese versículo habla de la comparación con el vino, ¿no? Dice, no os embriaguéis con el vino en lo cual hay desilusión, dice, ¿no? Porque el vino, ¿qué pasa cuando una persona está tomada o borracha? Es controlada por el vino, por el licor. De la misma manera, Pablo hace esta comparación, tenemos que ser como cristianos, controlados por el Santo Espíritu. Y solo por el Espíritu Santo, cuando somos llenos y controlados por el Espíritu Santo, vamos a hacer lo recto, vamos a hacer lo que es agradable ante los ojos del Señor. Y vamos a hacer de buen testimonio, como lo vimos. Entonces, dejémonos controlar por el Espíritu Santo cada día de nuestras vidas. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Y Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y más adelante también vamos a ver que otra vez dice el Señor acerca de Esteban, que él era lleno del Espíritu Santo. Y tercero, era lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría.
Esto también nos sirve a nosotros. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, ¿somos sabios o somos necios? ¿No? En Proverbios hay un montón de versículos de sabiduría y lo compara con necedad. Es lo contrario. Si no somos sabios, entonces somos necios, ¿no? Entonces, si usted quiere agradar al Señor, va a trabajar en esa área de su vida, va a tratar de ser sabio. Y la única forma de ser sabio es a través de la palabra del Señor, a través de temer a nuestro Dios. Es la única manera que vamos a alcanzar sabiduría y así agradar a nuestro Señor. Tomar buenas decisiones. Cuando una persona es sabia, toma buenas decisiones. Y siempre basadas en la palabra de Dios, en lo que el Señor, tu Dios, quiere. Eso es ser sabio. No es tener mucho conocimiento de libros y psicología o lo que tengas en tu carrera, sino es ser controlado y usado por el Señor, tomar buenas decisiones basadas en la palabra del Señor. Entonces en este versículo vemos esas tres cosas, ¿no? Esteban era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabio, un hombre sabio. ¿Qué más podemos aprender de este hombre de Dios? El versículo 5, cuando lo eligen, dice, era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otra vez dice Espíritu Santo, ¿no? Ya es la segunda vez que dice que es lleno del Espíritu Santo. Pero también dice que él era lleno de fe. No lleno de fe. ¿En qué creemos, hermano, hermana? Cuando los momentos tristes o momentos de problemas vienen a nuestras vidas, ¿en qué está puesta nuestra fe? ¿Está puesta en, no sé, en cualquier cosa o está puesta nuestra fe en el Señor que lo puede todo y lo sabe todo? Este varón, y por eso el Señor lo usó grandemente en Jerusalén. ¿No? Este varón fue usado por el Señor y como dice más adelante, dice que la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Entonces este varón era un hombre lleno de fe. ¿Qué más podemos ver de este varón? Si nos fijamos en el versículo 8. Ahí vamos a leer otro versículo. En el versículo 8 del mismo capítulo dice algo más de Esteban. Aparte de ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio y de fe, dice el versículo 8, Esteban, lleno de gracia y entre el pueblo. Entonces otra vez aquí Esteban es lleno de dos cosas, de gracia y de poder. El poder que solo el Señor nos puede dar. No hay por causa de este poder, él hacía, dice, grandes prodigios y hacía señales, ¿no? Obviamente en este tiempo no vamos a hacer prodigios y señales. Esta era una obra específicamente para demostrar en ese tiempo de la iglesia primitiva de que ellos, estos hombres, eran enviados del Señor, eran siervos del Señor. Ahora ya no se hace esas cosas porque ya tenemos la palabra del Señor, ¿no? Pero dice Esteban era lleno de gracia y de poder, el poder del Espíritu Santo. Como él era lleno del Espíritu Santo, él tenía poder para hacer las cosas que agradaban o para cumplir la misión de nuestro Salvador, de Dios. ¿Queremos ser usados en esta manera por el Señor? ¿Queremos hacer cosas para el Señor? Cosas que demandan más que nuestro esfuerzo, sino cosas que van a estar basados en el poder que el Señor nos da. Cada cristiano debería tener este anhelo de ser usado por el Señor. Señor, yo quiero ser usado con tu poder. Como lo hiciste con Esteban, yo quiero ser usado por ti. Y la única manera, como vimos, es ser de buen testimonio del Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y aquí Esteban comprueba que el poder viene del Señor, que el poder viene del Espíritu Santo.
no de nada más. Entonces él era usado. Y dice el versículo 9, entonces se levantaron, dice uno de la sinagoga, llamado de los libertos, de Cirene, de Alejandría, Cilicia, Asia. Y dice, disputaban con Esteban. Estaban discutiendo con él. Pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que Esteban les hablaba. ¿No? Eran varones, ¿no? De la sinagoga. Varones ya tal vez que sabían la ley de los judíos, sabían estas cosas de la escritura. Pero ellos no podían resistirse, dice, a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Esteban era sabio, no solo en su conducta, también su manera de hablar, ¿no? Expresaba, y los que lo oían admiraban esto y no se podían resistir a su sabiduría. Hermano, hermana, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos nosotros a otras personas? ¿Somos sabios al hablar? ¿O hablamos cualquier cosa que no agrada a nuestro Dios? Te exhorto, hermano, que seas sabio, seas lleno, te dejes controlar con el Espíritu Santo y tú vas a poder hablar como al Señor le agrada. Muchas veces hablar cualquier cosa que no edifica, ¿no? Lamentablemente, a veces, ¿no? Malas palabras se salen. Pero esto no debe ser así. Debemos hablar con sabiduría para que los demás puedan ver al Espíritu Santo. Entonces seamos sabios en nuestra manera de hablar. ¿Qué más podemos ver de este hombre, de Esteban? Vamos a hablar un poquito más. Vamos a saltar hasta el versículo 51. ¿No? Y antes de leer ese versículo, después de que él estaba hablando con esos hombres, él les pone un sermón, ¿no? Él predica la palabra del Señor en el capítulo 7. Empieza, ¿no? Varones, hermanos, padres, oíd, y empieza su prédica. ¿Y qué era su prédica? Era un resumen del Antiguo Testamento. ¿No? Desde Abraham, cómo salió de su tierra, va recorriendo Jacob, habla de José, luego habla de Faraón y todo eso. ¿Quién nos muestra esto? Que Esteban era un hombre entendido en la palabra del Señor. No sabía la palabra del Señor. Usted ya después del culto, usted puede leer todo el capítulo 7, es un resumen interesante del Antiguo Testamento. Hasta habla de Salomón. Y ahí vemos que Esteban sabía la palabra del Señor. Si usted y yo sabemos la palabra del Señor, vamos a ser usados por el Señor. ¿Cuál es la manera de un cristiano de crecer de la palabra del Señor? Y a través de la oración. Entonces, hermano, hermana, no descuidemos de leer la palabra del Señor para conocerla, para conocer a nuestro Dios, para conocer cuál es su propósito de nuestro Dios para nuestra vida. Si tú y yo no sabemos la palabra del Señor, no vamos a saber qué tenemos que hacer para agradar al Señor, ¿no? Eso es obvio. No hay donde perderse. Entonces, Esteban era usado por el Señor Jesús, y a leer el versículo 51 al 53. Después que él da este sermón del Antiguo Testamento, habla en el versículo 51 y les reprende a los que les estaban escuchando, a los religiosos. ¿Y qué dice el versículo 51? Dice, duros de cerviz, incircuncisos, les dice, de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del Señor Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley
con disposición de ángeles y no la guardasteis. Y dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, otra vez, ¿no? La tercera vez, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender más aquí de Esteban? Es que él hablaba con poder, hablaba sin miedo, hablaba sin temor de lo que digan los otros. Él estaba comprometido a hablar lo que Dios le puso en su corazón, sin importar si los va a ofender, ¿no? ¿Por qué? Porque era un hombre controlado por el Espíritu Santo. Y dice, ¿no? Ahí le dice, ustedes son duros de servir, sus oídos, sus corazones están incircuncisos. Y dice, ustedes no guardaron la palabra del Señor y además ustedes mataron y entregaron al Hijo de Dios, al justo. Qué palabras, ¿no? Y por eso se enojaron. Se enojaron y luego, ¿qué pasó? Dice el versículo 58, echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿No? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué podemos aprender más aquí de Esteban? Aparte de que no hablaba sin temor a lo que puedan decir los demás, con tal de cumplir el propósito de Dios. Este hombre tenía amor y oraba por sus enemigos y hasta los perdonó el momento que lo estaban apedreando, ¿no? Y después dice, interesante, dice la última parte, dicho esto, durmió. Si ustedes ven los del Antiguo Testamento y todo, casi en todos los casos dice murió, ¿no? Vivió tantos años y murió. Y es interesante que de Esteban dice durmió, ¿no? Es la esperanza que, dicho sea de paso, es la esperanza que tenemos como cristianos, ¿no? Cuando muramos, es solamente dormir y despertarnos al lado del Señor. Qué buen testimonio que tenía este hombre, Esteban. Y es importante aquí cómo él pudo perdonar al Señor, perdona a los que le estaban tirando piedras. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo y se estaba dejando usar por el Señor. Por eso él podía perdonar. ¿Hay alguien que te ha ofendido que tú no puedes perdonar? ¿Hay alguna persona que te trata mal y que tú no la quieres perdonar? Aprendamos de este joven, de este hombre, Esteban, a ser usados por el Espíritu Santo y a perdonar, a pesar de lo que le estaban haciendo. Y muchas veces alguien nos dice algo, un insulto o cualquier cosa, ya nos ofendemos, ya se acabó, ya no queremos perdonar. A Esteban lo estaban apedreando, ¿no? Lo estaban asesinando. No eran piedritas así chiquitas, ¿no? Ahí agarraban las piedras más grandes que conseguían y le tiraban. Y él murió ahí. Pero antes de morir tuvo el valor de decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, perdónalos. Como dijo nuestro Señor, perdona que no saben lo que hacen. ¿No? Y a veces nos ofendemos por una cosa chiquita y no queremos perdonar. Esteban perdonó a pesar de lo que le estaban asesinando ahí mismo. Entonces esta es una lección para cada uno de nosotros. Si queremos ser como Esteban, seguir este buen ejemplo que nos da la palabra del Señor, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Leyendo la palabra del Señor, conociéndola
teniendo fe, siendo sabios en nuestra manera de actuar, de pensar, de hablar, ¿no? Y también saber perdonar a los que nos ofenden, a nuestros enemigos. Eso es lo que nos deja este varón de Dios, Esteban, para nuestras vidas. ¿No? Te animo, hermano, hermana, sigue creciendo en la palabra del Señor, sigue leyendo tu palabra y aplicando lo que el Señor te quiere enseñar. Y en este ejemplo, Esteban, aprendamos a ser de buen testimonio, sabios, perdonar a los que nos ofenden. Vamos a orar para terminar. Gracias por el ejemplo que nos das a través de la vida de Esteban. Le damos gracias porque tu palabra es expuesta y tú nos enseñas hasta a través de este hombre que podemos ser llenos del Espíritu Santo, podemos ser usados por ti como tú usaste a Esteban. Pero él tenía un corazón sencillo, un corazón humilde, que te quería agradar en todo lo que hacía. Ayúdanos a tomar este ejemplo, a ser sabios y entendidos, Señor, de tu palabra, a conocerla como este hombre y a perdonar, Señor. Pon en nuestro corazón, ayúdanos a poner este amor como tú tuviste en la cruz por tus enemigos, por las personas que te hacían daños. Ayúdanos a aplicar este ejemplo en nuestras vidas, Señor. Te pido por cada hermano, cada hermana presente aquí, que tú puedas poner todo esto en su corazón y que no se vayan de esta reunión sin arreglar cuentas contigo, si han estado siendo de mal testimonio o contrario a lo que hemos visto hoy en tu palabra. Te pido todo esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.